Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Me dirijo a todos ustedes con el fin de saludarles, desearles lo mejor. Espero que estén contentos, estén felices, que no haya ninguna tristeza, no haya ningún dolor en cada uno de ustedes, mis hermanos. Los extraño mucho, los amo y deseo siempre lo mejor y esperar que muy pronto nos podamos reunir, poder estar allí compartiendo, estar allí llevando el mensaje como Dios siempre nos ha puesto en el corazón de llevar el mensaje a cada uno de mis hermanos y a las personas que me escuchan. Yo quiero hoy hablarles sobre un tema muy importante que es el tema de la soberbia y la humildad. Y el título le he dado Soberbia versus Humildad. Y quiero invitarlos al libro de Santiago capítulo 4, Santiago 4, el verso 6. Dice la palabra de Dios: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Oramos. Bendito Dios y Padre, te pido en esta tarde, en esta noche, Señor, que seas tú, Señor, hablándonos de una forma directa a través de este mensaje, Señor. Y si en nosotros existe alguna soberbia, algún orgullo, alguna vanidad, Señor, ayúdanos, Señor, a erradicarla, Padre, y haz de cada uno de nosotros personas humildes, Dios, porque tu palabra dice que tú resistes a los soberbios, pero da gracias al humilde, Dios. Padre, te pido, por favor, Señor, que me uses, que seas tú poniendo tu palabra en cada corazón de mis hermanos y los que me escuchan, y que aprendamos a ser personas humildes, Dios. Queremos, Señor, que seas tú recibiendo la gloria a través de nuestra manera y forma de ser, Señor. Te alabo, Padre, y dejo, Señor, este mensaje en tu presencia para que tú, Señor, nos hables a través de mí, Señor, en la forma que tú quieres hacerlo y en la forma que tú quieres que quede grabado este mensaje en nuestras mentes y corazones. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Bien, como les decía, quiero hacer como un contraste de lo que es soberbia y lo que es humildad. Y voy a darles algunas características del soberbio y las características del humilde. En el diccionario encuentro que soberbio es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. O sea, cuando la persona se autovalora, se crece, se cree más importante, es superior a los demás. Entonces ese es un sentimiento de valoración. Y además vamos a ver algunas características del soberbio. Necesitamos verlo. Yo una vez daba una explicación sobre el trigo. El trigo, cuando está su grano bien recto, representa al orgulloso, pero cuando el grano se inclina, representa al humilde. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué hago esta comparación? O se mira esto. Cuando el trigo está alto, prácticamente es paja. Y esa paja, pues lógico que le hace ver más erguido, más recto. Y quiere decir porque no tiene fruto. Pero eso es lo que significa prácticamente la vanidad, o significa que la persona es soberbia, orgullosa, altiva. Pero el humilde agacha la cabeza, es decir, como el trigo, como se inclina. Entonces, las características del soberbio, tres características que quiero dar muy importantes, es que siempre el soberbio quiere creerse más que los demás, o mejor que los demás. Lo segundo es que se cree superior, y por creerse superior desprecia a los demás. Y tercero es que busca siempre el soberbio poder, fama, admiración. Eso es las características de un soberbio. Y podemos ver los sinónimos de soberbio para poder darle una mejor interpretación. Soberbio, orgulloso,
arrogante, vanidoso, intolerante y egocéntrico. Eso es lo que es ser una persona soberbia, que es muy contrario a lo que es una persona humilde. El humilde es opuesto al soberbio prácticamente. La humildad es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades. O sea, es sumisa, acepta que es limitado, que es débil, que no tiene influencias o ínfulas de grandeza. Es sencillo, sencillamente es lo que significa humilde. Es decir, que es una persona modesta, sencilla, sin complejos de superioridad y respeta a los demás. Una diferencia grandísima entre el humilde y el soberbio. Además, el humilde es una persona que pide ayuda. El soberbio nunca pide ayuda. Cree que lo sabe todo y que lo puede y que no necesita de los demás. Pero el humilde sí piensa que necesita ayuda, piensa que necesita de alguien que le dé una mano, como se dice. Acepta que es limitado, que no puede ir más allá como el soberbio. Además, admite no saber, como el soberbio, que todo lo sabe, todo lo puede y es prepotente. Pero el humilde acepta no saber, acepta equivocarse. Hermanos, nosotros en humildad aceptamos equivocarnos, pero el soberbio no acepta esas equivocaciones. El humilde se deja enseñar, el soberbio no. El humilde sabe ganar y perder, el soberbio quiere solamente ganar. El humilde escucha y pide disculpas, el soberbio no pide disculpas. Entonces lo que yo quiero tomar en esta noche, hermanos, es ese contraste. Y quiero hablarle a través de 3 puntos que Dios pone en mi corazón para poderlos llevar, hermano. Yo lo único que quiero es que usted y yo, hermano, podamos cambiar nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra forma de ser. Si hay altivez en tu vida, trate de dejarse moldear por Dios. Mire, es muy importante el altivo. Es saber las características de un altivo y saber qué es la característica de un humilde. Y Dios dice que da gracia al humilde, pero resiste al soberbio. Entonces, el primer punto es que Dios da gracia al humilde, pero resiste al soberbio. Amén, hermanos. Entonces, Dios siempre se opone al soberbio. Déjeme decirle, Dios no está de acuerdo con el soberbio o los soberbios. Pero a través de esto concede su gracia a los humildes. ¿Qué es resistir? Es oponerse, es creerse, es decir, no necesito. Mientras que el humilde, Dios le da gracia, ¿por qué? Por ser modesto, por ser sencillo, por ser una persona que baja la cabeza, por ser una persona que acepta. Ahora, Dios dice que da gracia al humilde y resiste al soberbio. Es decir, que Dios nos da esa gracia cuando somos humildes de resistir las tentaciones. El soberbio es una persona que no acepta humillarse, sino que se deja llevar, se engrandece, se cree superior a los demás, no necesita de nadie. Los soberbios prefieren los placeres del mundo para satisfacer su egoísmo, sencillamente. Mientras que el humilde se somete a Dios, obedece a Dios, acepta que se equivoca, que acepta sus errores. El soberbio menosprecia toda exhortación de Dios y especialmente satisfacer
su deseo. Eso es lo que yo puedo ver acá. Menosprecian las exhortaciones de Dios y también menosprecian a los humildes. Un soberbio no va con humilde. El orgulloso siempre anda con el orgulloso y el humilde siempre anda con el humilde. Ahora, dice que Dios resiste al soberbio, pero no puede resistir ante un espíritu quebrantado. Dios resiste al soberbio, pero cuando una persona se quebranta, un humilde se quebranta, Dios no se resiste. Él ve y como se dice, lo apoya, lo consiente, le concede lo que está pidiendo. ¿Por qué? Por su humildad. Por su humildad. Porque un espíritu quebrantado es lo que Dios quiere ver en cada uno de nosotros, hermanos. Ahora, como segundo punto, Dios aborrece al soberbio, ¿sabía? Cuando dice aborrece, no está de acuerdo. Vamos a Proverbios 6. Quiero mostrarles algo muy interesante, hermanos. Proverbios 6. Proverbios 6. Vamos a ver las cosas que aborrece Dios. Por eso dice que Dios resiste al soberbio. Proverbios 6. Vamos a ir allí al verso 16. 6, 16. Y miren lo que dice la palabra de Dios respecto a los soberbios. Dice, 6 cosas aborrece Jehová. 6 cosas aborrece Jehová. Y aún 7 abomina su alma. ¿Cuáles son esas cosas, esas 7 cosas? Dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Tremendo. Eso lo vemos muy a menudo en muchas personas a nuestro alrededor. Pero ¿qué en la iglesia? Tener personas así, con esas características. Tener personas que se crean superiores. Creer personas que miran por debajo al humilde. Creerse en que todos lo saben. Y por eso dice que 6 cosas aborrece, ¿sí? Dios, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos. Esas personas que le gustan guiñar sus ojos, como se dice, hablando casi con sus ojos, burlándose de pronto de otras personas, como que espera que con la guiñada de sus ojos, al guiñar sus ojos, la persona, sí, le apoye y diga bravo, sí, es cierto, porque con esa sola mirada y al guiñar el ojo está esperando que lo realcen. Y por eso dice que Dios aborrece los ojos altivos. Y eso lo podemos ver en la parte de Proverbios 6:13. Si nos retrocedemos un poquito, en el 13 dice, que guiña los ojos, que habla con los pies, oiga, guiña los ojos, habla con los pies y que hace y hace señas con los dedos. O sea, cuando una persona está hablando, como que a otra persona, ¿sí? Para que le apoye, para que diga, sí, es cierto, sí, y se sienta mejor. Por eso dice que Dios abomina al soberbio y dice que los ojos altivos son ¿qué? Abominación. Abominación a su alma. Ahora nos dice la lengua mentirosa. Dios abomina a los mentirosos. Dios no quiere que tú y yo seamos mentirosos, seamos veraces. Cuando hablamos de lengua mentirosa, hablamos de esas lenguas que hablan perversidades, que hablan aún más allá de lo que no deben hablar, que con sus bocas hacen daño, con sus lenguas dañan a los demás. Como dice aquí en el verso 12, la parte B, aquí del mismo Proverbios, no nos salimos de Proverbios, 12b dice, es el que anda en perversidad de boca. La lengua mentirosa es aquellos que andan en perversidad de su boca.
que siempre sale groserías, palabras hirientes, cosas que verdaderamente hacen daño a su prójimo. Entonces, esas cosas que aborrece Dios, los ojos altivos, la lengua mentirosa, ¿sí? También nos dice que las manos derramadoras de sangre, gente que le gusta hacer el mal, que se complace haciendo el mal, que no pueden vivir sin estar haciéndole mal a otras personas. Y Dios abomina eso. Dios aborrece esas manos derramadoras de sangre, ¿sí? Como dice el Proverbios 6:13. Vamos otra vez. Dice que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Con los dedos, que hace señas. Es decir, esa persona que está siempre mostrando, criticando, diciendo, mire, yo soy mejor. Y no se mira a sí mismo. Siempre el soberbio aspira a demostrar superioridad, a que la gente lo exalte, a que la gente diga, ese sí es un gran personaje. Pero esas cosas las aborrece Dios. Ya decimos, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre. Y dice el cuarto aborrecimiento, dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos. El corazón que maquina pensamientos. Esos que no pueden tener la mente quieta. Desde que se levantan hasta que se acuestan maquinando. Mirar cómo demostrar su poder. Mirar cómo hacerle mal a la gente. Mirar cómo inventar cosas que no son agradables delante de Dios. Es decir, aquí lo que podemos ver es que en su corazón hay perversidad. Y la Biblia misma nos dice que del corazón salen los malos pensamientos, ¿sí o no? Y aquí nos estaba hablando en Proverbios 6, el 14, en la parte A. Mire, dice, perversidades hay ¿qué? En su corazón. Perversidades. No está hablando de un corazón puro y honesto, está hablando de aquellas cosas que aborrece Dios. Y dice que Dios aborrece el corazón que maquina pensamientos inicuos. También nos sigue hablando de otra cosa que aborrece. Quinta, dice, los pies presurosos para correr al mal. Aquellas personas que siempre van buscando el mal, haciendo cosas ilícitas, haciendo cosas a oscuras, haciendo cosas que nadie piensa que lo ve, pero yo sé que Dios lo ve todo. Son aquellas personas que en lugar de coger para la iglesia, cogen para otro lado. Por eso está diciendo, los pies presurosos para correr el mal. Ahí lo mismo dice en el verso 13. Dice que guiñan los ojos, que habla ¿qué? Con los pies. Esas personas que zapatean, que llaman la atención. Esos pies que no los llevan a lugares acogedores, lugares santos, como ir a la iglesia, como ir a llevar la palabra, como ir a testificar, sino que corren a otras cosas, a hacer mal. Por eso dice, los pies presurosos a querer el mal. O sea, aquí nos está diciendo, también la Biblia dice que con los pies, oiga, con los pies, ¿qué hace? Hablan. Tratan de hablar con los pies. Y dice también que Dios aborrece al testigo falso. Hoy día hay mucha falsedad. Y cada cual busca lo mejor. Cada cual quiere hacer las cosas a su manera. Y por eso está diciendo, el falso que habla mentiras. El falso, oiga, el testigo falso. Hoy día, por un bocado, por una moneda o por algo tan sencillo, mucha gente vende su alma. Mucha gente testifica mentiras. Mucha gente habla cosas aún sin verlas. Son mentirosos, son falsos, llevan noticias falsas, crean dificultades, problemas. ¿Cuánta gente por esos falsos testimonios causan estragos, muertes?
simplemente por un falso testimonio. Simplemente por hablar cosas que no son correctas. Por eso Dios abomina el testigo falso que habla mentiras. O sea, el perverso de boca, esas personas que no sale de su boca sino solo perversidades, solo mentiras, solo cosas malas, no hay nada edificante, no tiene nada que verdaderamente ayude a otro, sino que esa persona no busca sino el mal. Por eso está diciendo en la palabra de Dios, dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7. Esa séptima que se vemos aquí es de esas personas que siembran discordia entre hermanos. Dice, el que siembra discordia entre hermanos. ¿Sabía que hay muchas personas que le gustan levantar disensiones? Hacer divisiones. Con sus cuentos y sus chistes y sus mentiras causar divisiones, separaciones. ¿Por qué? Porque a eso corren. Hablar cosas que se imaginan. Ni siquiera como dicen, me contaron, sino que lo inventó de su mente. Pero, ¿qué valor también tiene me contaron? Aquí lo que vale es lo que vea con sus ojos. Por eso estas cosas aborrece Dios. La soberbia es tremenda, hermanos. El humilde no está en esta lista de cosas que abomina a Dios, porque el humilde recibe la gracia de Dios. Y tercer punto, déjeme decirle una cosa. Si tú no eres una persona humilde, que hay todavía en su corazón soberbia, que hay en su corazón todavía cosas que no son agradables delante de Dios, pero que por su ego, por su orgullo, ¿cuántas personas han estado en la iglesia, se van y no vuelven simplemente por orgullo? Porque no han salido por algo que verdaderamente haya tenido que reaccionar de esa forma. Por boberías, por tonterías, inclusive lo vemos en la iglesia. ¿Cuántas veces porque hablaron o porque no hablaron, porque me miraron o porque no me miraron, se van de la iglesia? ¿Cuántas veces dura uno orando? Ojalá que venga el hermanito tal, no sé qué se le pasaría o algo. Bueno, el error es alguna bobada, pero esta persona su orgullo no le deja. Es tremendo. Por eso dice, la soberbia no proviene de Dios. ¿Quiere verlo? Vamos a 1 de Juan 2:16. 1 de Juan. Primera de Juan 2:16. Dice 1 de Juan 2:16. Todos hermanos. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Oiga, esos deseos que ofrece el mundo. Donde el soberbio corre a esos deseos, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿Qué es vanagloria? Aquellos que tienen una gloria vana. Sencillamente una gloria vana, que alude a la soberbia que produce complacencia para impresionar a otros. Sencillamente, son aquellas personas que vanagloriosos, que simplemente quieren impresionar. No es porque verdaderamente lo realce alguna persona, sino que ellos mismos, el soberbio mismo se enaltece, se ensoberbece, se crece como hizo en el principio Lucero. Se engrandeció, quiso ser igual o a un superior de Dios. Eso es soberbia. Pero aquí estamos viendo que son personas que quieren impresionar. Siempre están impresionando, siempre están demostrando ese ego, ese orgullo. Hermanos, eso no es de Dios. Ya les dije, la soberbia no viene de Dios. Y aquí lo dice claramente en el verso 16. Dice, no
La vanagloria de la vida no proviene sino del mundo, no proviene de Dios, sino del mundo. No viene del Padre. Esa soberbia viene del mundo. ¿Sabe que la gente, entre más se mezcla con el mundo, más quiere sentirse superior, más quiere sentirse poderosa? Por eso, hermano, déjenme decirles, el enemigo más grande del cristiano es el mundo. Como nosotros ya no andamos metidos en el mundo, es nuestro enemigo. Pero estas personas soberbias, estas personas que les gusta el mundo, hermanos, déjenme decirle, todas esas cosas las ofrece el mundo, pero no vienen de Dios. No vienen de Dios, hermanos. Amén, hermanos, no vienen. Por eso aquí estamos viendo que esto no proviene de Dios. El mundo es enemigo del creyente, como les decía. ¿Quién dijo que el mundo era amigo del cristiano? Pues sí, si el que ama al mundo no ama a Dios. Y nosotros los cristianos verdaderos que andamos en humildad, no amamos el mundo. Y por eso el mundo nos detesta. Amén, hermano. Entonces yo prefiero que el mundo me deteste, pero no ser participante del mundo. No hacer lo que el mundo hace, hermanos. ¿Usted cree que el mundo tiene comunión con Dios? Para nada. Y si tú te dejas llevar por el mundo, seguro que vas a tener problemas con Dios. Dios te está hablando en esta noche y te está diciendo, hermano, hermana, deja la soberbia, deja el orgullo, deja que Dios moldee su vida. Sea humilde, porque cuando tú eres humilde, recibe la gracia de Dios. Pero cuando tú eres soberbio, Dios le resiste. Dios le resiste. ¿Por qué? Porque el soberbio aprende del mundo. ¿Nosotros de quién aprendemos? De Dios. Si tú estás aprendiendo de Dios, aprende humildad. Pero si tú sigues siendo soberbio, altivo, orgulloso, déjeme decirle, estás aprendiendo del mundo. Estás aprendiendo del mundo. O sea, quiere decir, está dejando a un lado la palabra de Dios. Hermano, o eres o no eres. O es de Dios o es del mundo. Pero no puede estar en los dos lados. O eres humilde o eres soberbio. Pero si eres soberbio, déjeme decirle, Dios aborrece el soberbio. Pero si eres humilde, déjeme decirle, Dios da gracia al humilde. Amén, hermanos. El humilde siempre está aprendiendo de Dios. ¿Quiere verlo? Dice Mateo 11. Vamos a San Mateo. San Mateo 11. San Mateo 11, el verso 29. Los invito allí. Y aquí está un versículo que es muy diciente. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y ¿qué? Aprended de mí. Te está diciendo a ti, me está diciendo a mí que aprendamos ¿de quién? De Jesucristo. ¿Sí? Por eso dice, llevad mi yugo sobre vosotros y ¿qué? Aprended de mí ¿qué? ¿Cómo es Dios? Manso y humilde de corazón. Manso y humilde. ¿Qué quieres aprender? ¿Soberbia o quieres aprender de Dios? Pero el que aprende de Dios, del Señor Jesucristo, debe ser manso y humilde. Amén, hermanos. Manso y humilde. Y dice, y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas. Te sientes bien, te sientes tranquilo, no andas desesperado. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios está en el humilde. Amén, hermanos. Y para concluir, quiero que vayan a Proverbios 3. Proverbios 3. Proverbios 3, 34. Proverbios 3. Proverbios 3, el verso 34. Quiero terminar con este versículo, hermanos. Dice el verso 34. Ciertamente el escarnecedor. ¿Quién es el escarnecedor? El soberbio.
el altivo, el orgulloso. Dice, ciertamente el escarnecedor, a los escarnecedores, ¿cómo es? Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores. Y a los humildes da gracia. Hermanos, el hombre soberbio quiere siempre estar por encima de todo. Y déjeme decirle, hermanos, la soberbia trae problemas, trae ruina, trae desgracia. Porque entre más alto quiera subir el hombre, más duro va a ser el golpe cuando caiga. Por eso dice, ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores, ¿sí? Pero a los humildes, ¿qué? Da gracia, da gracia. El Señor retribuye a los soberbios, déjeme decirle, el Señor retribuye a los soberbios con su propia moneda. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Estás sembrando soberbia, orgullo, altivez, vas a cosechar eso. Pero si tú estás sembrando humildad, vas a recoger gracia de Dios. Ahora, al humilde Dios extiende su misericordia. Si tú eres humilde, ¿qué quieres? Y Dios te lo dará. ¿Por qué? Porque Él tiene poder salvador. Mientras tú andes bien con Dios, mientras tú seas manso y humilde, como dice el Señor Jesucristo, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde. Déjeme decirle, recibe el poder salvador. Y dele gracias a Dios por la salvación. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Yo no necesito que decirles a ustedes soy humilde. Pero la gente me puede ver y me puede conocer por mis frutos, por mi forma de ser. Ese es un orgulloso, un altivo, o es una persona noble, sencilla, humilde. A ti te pueden decir lo mismo. La gente puede ver si usted verdaderamente es humilde o es orgulloso. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque sé que esta palabra ha hablado a mi vida. Yo no quiero que haya nada en mi corazón de orgullo, Señor, de soberbia. Enséñame cada día a ser humilde, Padre. Mira a tu pueblo, mira a cada uno de tus hijos, mira a aquellos que están escuchando este mensaje, Señor. Si ellos se disponen, Señor, a entregar esas áreas de orgullo, de soberbia, de altivez, tú le puedes ayudar, dándoles un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón modesto. Porque tú das gracia al humilde, pero resiste el soberbio, Dios. Gracias te doy, Señor, por lo que tú has hablado y porque este mensaje quede en nuestras vidas. Tenemos que desde ya demostrar nuestra humildad ante el mundo. Cuando ven en nosotros la humildad, la gente quiere contagiarse. Pero cuando ven orgullo en nuestras vidas, la gente no quiere saber de nosotros. Dios, estamos a poco tiempo de salir de esta situación que estamos viviendo, Señor. Pero que cuando salgamos de esta, salgamos con la cabeza agachada, para que tú nos levantes. Pero que no haya haber en ningún momento esas cabezas altas, erguidas, vanidosas, porque eso no viene de ti, Señor. Entrego mi vida a ti, Señor, y la de cada uno de mis hermanos, para que tú, Señor, tomes el control de nuestras vidas y cada día haga de nosotros más humildes, Señor. La honra y la gloria sea para ti en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano.